Hola a todos, bienvenidos a este curso de introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. El objetivo para este primer material es definir qué es una ecuación diferencial parcial. Nuestro punto de partida será definir qué es una ecuación diferencial ordinaria, utilizando aquellos elementos que me van a permitir generalizar esta definición. Muy bien, comenzamos con un intervalo abierto de los números reales y nos fijamos en un punto arbitrario en este intervalo. A este punto arbitrario lo vamos a llamar como la variable independiente. También estoy interesado en las funciones definidas sobre el intervalo. Van a ser funciones R evaluadas y le voy a pedir que sean funciones de clase CK sobre el intervalo. A estas funciones les voy a llamar la variable independiente o las variables independientes. ¿Okay? También me interesa las derivadas de esta función y. Me interesa su primera derivada, su segunda derivada, y así sucesivamente hasta tener la késima derivada. Puesto que quiero que este objeto exista, ¿verdad? Y que además también quiero que sea continuo, es la razón por la cual le pido a y que sea una función de clase CK. Es decir, recordemos que y, función de clase CK, es una función que existe en sus primeras k derivadas y que además son continuas. Ahora, por otro lado, al conjunto de valores x, ¿verdad? Lo recordamos con el intervalo y. Al conjunto de las variables y, yo lo puedo entender como una copia de los reales. Y lo mismo para la primera derivada, el conjunto de primera derivada, ¿no? El conjunto de las segundas derivadas, el conjunto de las késímas derivadas. A estos conjuntos yo los puedo entender como una copia de los reales. De tal manera que para dar la definición de ecuación diferencial ordinaria, una manera de hacerlo es pensar a estas variables como un vector que pertenece a un subdominio, a un dominio de RK más 2. Es decir, yo esto que está aquí lo puedo ordenar como una K más 2 tupla, que va a ser de la forma X, Y, Y', etcétera, hasta la derivada késima. Y esto que está aquí es un elemento en R, K más 2. ¿Okay? ¿Por qué K más 2? Porque, bueno, pues tenemos los K, los K elementos que están aquí, y que son recordados con RK. Tenemos este conjunto que son recordados con R y tenemos este conjunto que es recordado por I. Entonces, eso me permite definir el dominio de una función R evaluada, ¿verdad? Que me interesa y que la voy a definir así. Sea f una función con dominio I, que va a recordar al conjunto de las X, R, que va a recordar el conjunto de las Y, y luego este otro pedazo del dominio que va a recordar a las k derivadas de la función y. Entonces, de tal manera que esta función va a ir de este subconjunto de RK más 2 a los números reales. Muy bien. Una expresión de la forma, esta función evaluada en un punto en este dominio, un punto en este dominio es una X, una Y, Y', Y', etcétera, hasta la késima derivada de Y, igualado con 0, para todo X contenido en el intervalo. Eso es lo que se llama una ecuación diferencial ordinaria de orden K. ¿Ok? Entonces, es justamente esta manera de definir una ecuación diferencial ordinaria es la que me va a permitir generalizar al concepto de ecuación diferencial parcial. Algunas observaciones son las siguientes. Bueno, primero, esta definición por supuesto que no es la más general, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener, en vez de que y sea una función R evaluada, podríamos tener una función C evaluada. ¿Ok? ¿Qué vamos a entender por una función C evaluada? Bueno, pues vamos a suponer una función que tiene dominio real, pero que va a parar a los números complejos. Un ejemplo de esto pues, es la exponencial, por ejemplo, e a la ix. Este x que está aquí es un número real, pero el resultado ya es un número complejo.
Y bueno, pues todos sabemos que este tipo de funciones, a la más menos y a lo mejor tal vez alguna constante, x, son funciones que muy a menudo surgen como soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Por ejemplo, piensen en el oscilador armónico. ¿Ok? Y bueno, también tenemos que en una ecuación diferencial ordinaria se tiene el concepto de x, que es la variable independiente. ¿Okay? A y es la variable dependiente y esta y es la incógnita. ¿Okay? Usualmente esta es la incógnita, es la función que quieres encontrar, ¿no? Al resolver la ecuación diferencial ordinaria. Ahora, bajo ciertas restricciones, que básicamente tienen que ver con invertir esta función, una función y igual a phi de x, bajo ciertas condiciones, bueno, pues yo podría despejar de aquí a la x, bajo ciertas restricciones, que en este momento no me interesan. Noten que yo puedo intercambiar el papel de la x por la y. Es decir, yo tengo una función y que depende de x y yo puedo obtener las derivadas de y, ¿verdad? Que son derivadas de y con respecto de x. O bien, bajo ciertas restricciones, yo podría despejar a la x y entonces yo poder despejar a x, ¿verdad? Yo podría calcular la derivada de x con respecto de y. Y yo tengo esta libertad, digamos, bajo ciertas restricciones de poder hacer eso. Eso significa que para una ecuación diferencial ordinaria, y bajo ciertas condiciones, podríamos intercambiar el papel de la variable independiente y de la variable dependiente. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en esta ecuación diferencial ordinaria, y' más y igual con 0. O bien se puede escribir como derivada de y con respecto de x más y igual con 0. Bueno, sabemos que esta es una ecuación separable y podemos resolver esta ecuación de manera muy simple, por cuadratura, podemos simplemente integrar y resolverla. Pero también es cierto que yo puedo aplicar este teorema, ¿verdad? Siempre y cuando en este caso la función y, asumamos que la función y no tome valores 0, yo podría calcular cuánto vale la derivada de x con respecto de y bueno, pues simplemente aplico el teorema. Eso es 1 entre la derivada de y con respecto de x, o 1 entre y', y y' pues se puede despejar de la ecuación diferencial, que esto es menos y obtener esta otra ecuación diferencial ordinaria. Noten que esta ecuación diferencial ordinaria es una ecuación lineal homogénea, porque está igualada con 0, ¿verdad? Muy fácil de resolver, es una ecuación separable. Y esta que está acá también es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero es no homogénea. Aquí la variable independiente ya es y la variable dependiente es x. Claro, aquí estamos asumiendo que y es diferente de 0. Si ustedes resuelven este problema, bueno, pues se darán cuenta que en efecto y es diferente de 0 y que todo está bien definido y que ambas formas me llevan a la misma solución. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, noten que en una ecuación diferencial ordinaria se puede intercambiar el papel de la variable independiente por la variable dependiente. ¿Ok? En un caso, yo me puedo ir por este camino, obtengo esta ecuación separable, y en este otro caso, ¿verdad?, tengo esta otra ecuación, y pese a su diferencia, ambas me conducen a la misma solución analítica. ¿Ok? Otra cosa interesante es que en ecuaciones diferenciales ordinarias también contamos con el teorema de existencia y unicidad. ¿Perfecto? Y bueno, ahora, antes de definir qué es una ecuación diferencial parcial, es necesario algo de notación. ¿Ok? Sin embargo, bueno, debo de mencionar que los elementos que acabo de describir ya me permiten en principio dar la generalización, pero para que este material sea en cierto sentido autocontenido, quiero nada más aclarar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ahora me voy a fijar en un subconjunto de los números de Rn, el cual voy a pensar que es un abierto. Me fijo en un vector, ¿verdad?, en este subconjunto de Rn. Y no es para que empiecen a tener idea, este U es el que va a jugar ahora el papel de I.
¿verdad? De I en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias. También me fijo en una función escalar, una función que va de U, subconjunto de Rn, a los números reales. Y me quiero fijar en un entero que sea mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los elementos que vamos a estar ocupando pues, a lo largo de todo este curso. Como sabemos, siempre que exista este límite, ¿verdad? Siempre que exista este límite, podemos definir la derivada parcial de la función u con respecto al xy. Y eso es la definición. ¿Ok? Evidentemente, pues vamos a estar utilizando para este curso funciones bonitas. ¿Qué significa funciones bonitas? Que cumplan, que posean tantas derivadas parciales, que existan, ¿no? Tantas derivadas parciales y que sean continuas como queramos, como nos convenga. ¿Ok? Y bueno, algo de notación. Es usual escribir a veces la derivada parcial de u con respecto de xy de esta manera. O bien también es muy común utilizar como subíndice al xy, que es la variable con la que estoy derivando parcialmente. Si yo tengo segundas derivadas, es muy común también utilizar esta notación, u subíndice xy xj, que es la segunda derivada parcial de u con respecto de xy con respecto de xj. Aquí es importante notar que el ordenamiento es importante. ¿Ok? El ordenamiento es importante porque en general la parcial de u con respecto de xy, xj, es diferente de la parcial de xj con respecto de xy, siempre que xy sea diferente de xj. En general esto no es cierto. Y aquí es donde aplica lo que dije, que queremos que las funciones satisfagan condiciones de derivabilidad, como nos convenga. Y en este caso, este teorema es muy importante. Si u es dos veces continuamente diferenciable, es decir, es una función de clase S2, entonces las derivadas parciales mixtas, que son estas, ¿verdad?, son iguales. Entonces, si no se cumple esta condición, ¿verdad?, que la función sea de clase S2, esto en general no es verdad. Muy bien. Ahora, también tenemos la notación multiíndice. Noten que ya cambiamos, ¿no?, el cálculo en varias variables. Esto requiere ya pues más índices. Vamos a definir un vector de la forma alfa, donde alfa es alfa 1, así hasta alfa n. Lo vamos a llamar un multiíndice de orden alfa entre barras. ¿Ok? Donde, ¿qué pasa? A ver, donde cada uno de esas entradas de este vector van a ser enteros no negativos. ¿Ok? O sea, puede ser el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, a un elemento de esta forma le vamos a llamar un multiíndice. Y el orden de este multiíndice es la suma de las entradas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, 0, 0, no sé, y aquí un 1, pues entonces este es un multiíndice de orden 1. Si tenemos, no sé, por ejemplo, 2,340, entonces esto va a ser un multiíndice de orden 2 más 3 más 4 igual a 9. ¿Ok? Bueno, ¿para qué me sirve eso? Esta notación me sirve porque quiero definir al conjunto de derivadas de una función de varias variables. ¿Ok? Ese es mi objetivo con esta notación. Entonces, yo quiero definir, dado un multiíndice alfa, quiero definir qué significa este símbolo. Este es D de derivada, asociada a este multiíndice alfa. Lo que significa esto es que es la derivada de u con respecto a las variables x1, x2, así hasta xn. Y de tal manera que este símbolo no es otra cosa más que la derivada, que noten que cuántas derivadas hay, pues es justamente el número de derivadas coincide con el orden del multiíndice. Y luego el ordenamiento es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí es el x1, obviamente elevado al índice alfa 1, así, etcétera, etcétera, hasta la parcial con respecto a la variable xn, elevada al índice alfa n.
Y esto también se puede escribir en esta notación. Por supuesto, esto que está aquí también se puede escribir como U, X, X1, perdón. Pero X1 repetido tantas veces como me diga el índice alfa 1. Por eso es que no se escribe, ¿no? Por ejemplo, si alfa 1 fueran 2, pues aparecerían aquí dos veces X1, X1, ¿no? Y luego a lo mejor X2, luego a lo mejor X3, 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 ¿no? Así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tantas veces como me le indique el índice, la entrada alfa 1, ¿ok? Recordemos que X es X1, X2, etcétera, etcétera, hasta Xn, ¿ok? Ese es un elemento en Rn. ¿Perfecto? Muy bien. Si K es un entero no negativo, se define el conjunto de todas las derivadas parciales de orden K. O sea, todas las derivadas parciales de orden K. Es decir, de K, fíjense, aquí, antes aparecía alfa, que estaba alfa. Y ahora quiero que aparezca K. ¿Quién es K? K es el orden del multiíndice, ¿ok? O sea, en esta notación aquí, alfa le voy a llamar K. O sea, K es el orden, sigue siendo el orden, ¿ok? Entonces, dk de U es el conjunto. Es el conjunto de todas las derivadas parciales de orden K. Todas, ¿ok? Ejemplo. Si K vale 1, y acuérdense que estamos en Rn, o sea, X pertenece a U, su conjunto de Rn. ¿Qué es el conjunto de todas las derivadas parciales de U? Bueno, pues este conjunto, aquí, por supuesto, va un 1, ¿verdad? Que no lo estoy pintando, ¿verdad? Pero esto que está aquí es un conjunto. Es un conjunto y hasta lo podemos ordenar, o sea, lo podemos ordenar así, ¿no? Como U, la parcial de U con respecto de X1, la parcial de U con respecto de X2, etcétera, etcétera, hasta la parcial de U con respecto de Xn. Y este conjunto yo lo puedo recordar como una n tupla. Y este paso es muy importante. Es el mismo paso que hicimos antes con la definición de Edo. A este conjunto yo lo puedo recordar como una n tupla. Entonces, puesto que cada una de estas entradas pues está cambiando, ¿no? Al conjunto de todas estas es una copia de los números reales y así, etcétera. Entonces, al conjunto de todas estas, yo la puedo recordar, al conjunto de todas estas, yo las puedo recordar como una copia de Rn. ¿Sí? Pero más aún, si esto yo lo recuerdo como una n tupla, esto justamente es el gradiente de U, es el gradiente de la función. Entonces, así lo puedo recordar a esta cosa. Si K es igual a 2, entonces me tengo que fijar en el conjunto de todas las segundas derivadas parciales de la función U. Y resulta que si yo me fijo en el conjunto de todas las derivadas parciales, ¿no?, de segundo orden, entonces obviamente me va a quedar la U x1, x1, la U x1, x2, es toda la combinatoria de derivadas parciales. Y noten que esa combinatoria, ¿verdad? Por ejemplo, si a la primer derivada yo la dejo fija con respecto de la variable x1, ¿verdad? X1, yo puedo variar la segunda entrada para derivar. Entonces me va a quedar x1, 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 x2, x1 hasta x1, xn. Y esto yo lo puedo pensar como el primer renglón de una matriz. Y de hecho esa matriz no es otra cosa más que la matriz hessiana que se ve en cálculo en varias variables. Ahora yo muevo el primer elemento, me fijo ahora en x2, hago lo mismo y yo recuerdo a toda esta fila, ¿verdad? Como la segunda fila de esta matriz y así sucesivamente. De tal manera que al conjunto de todas las derivadas parciales de segundo orden las puedo imaginar como a las entradas de la matriz hessiana. Y noten ustedes que yo puedo recordar también a una de estas matrices, yo la puedo recordar como un elemento de Rn cuadrada. Es decir, aquí yo me fijo en este renglón y lo pinto como las primeras n entradas de una n cuadrado tupla. Este que está aquí sería pues, las siguientes n entradas y así sucesivamente. Entonces, si yo todo esto que está aquí lo pongo como entradas de un vector, este vector tendría longitud n cuadrada. Entonces, de tal manera que al conjunto de todos estos vectores conformados por estas filas,
a todo este conjunto yo lo puedo recordar como una copia de Rn cuadrada. Perfecto. Todo esto va a ser bien importante, ¿no? Todo esto que está aquí. Estamos generalizando los ingredientes que utilizamos para definir una EDO. En general, ¿verdad? Y en general no es difícil ver que el conjunto de derivadas parciales de orden K puede ser recordado como un punto, ¿verdad? En general, ¿verdad? O uno de estos elementos puede ser recordado como un punto, ¿verdad? En Rn a la K. O sea, es decir, que el conjunto de todos estos es una copia de Rn a la K. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto ya lo habíamos trabajado, ¿no? Más o menos, ¿no? El espacio de funciones, CK, lo vamos a definir como ya lo dije, ¿no? Es el conjunto de funciones sobre U, subconjunto de los números reales, a los números reales, es decir, son funciones R evaluadas, que son K veces continuamente diferenciables. Es decir, que existen todas sus derivadas parciales hasta de orden K y son continuas. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para definir una ecuación diferencial parcial? Tomamos un dominio, ¿no? Tomamos un abierto en Rn. Me fijo en un elemento, al conjunto de, o mejor dicho, a un punto arbitrario aquí. Yo lo puedo llamar como las n variables independientes, ¿verdad? Un punto arbitrario aquí. Las n variables independientes son x1, x2, así hasta xn. Tengo una variable dependiente, que es una función escalar, en este momento, ¿no? Es una función real valuada. Y fíjense, tengo este conjunto, ¿no? Ahora tengo estos que están acá. Tengo el conjunto de las primeras derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales de orden 2. Y así hasta tener las derivadas parciales de orden K. Evidentemente, quiero que esta U sea una función de clase CK, ¿verdad? O sea, quiero que esa sea una función de clase CK sobre U, ¿correcto? Para que todo esto exista y sea continuo. Como ya lo mencioné, al conjunto de todas estas, me lo imagino como una copia de los reales, ¿no? Al conjunto de estas, pues forman, pertenecen a U. Al conjunto de estas, las puedo recordar como Rn. Al conjunto de estas las puedo pensar como R a la n cuadrada. Y al conjunto de estas las puedo pensar como R a la n a la k. ¿Okay? ¿Cuál es el siguiente paso? Construirme una función que tenga como dominio el conjunto de tuplas que contenga todo esto. O sea, eso sería una función R evaluada. Quiero que sea R evaluada en este momento. Que va a ir de R elevado a la n a la k, que contempla todas estas. Y luego, obviamente, las de orden n-1, así, etcétera, hasta llegar a las de primer orden. Esa sería la contribución a todo el conjunto de las derivadas parciales de orden 1. Este que está acá es el de la variable dependiente. O sea, al conjunto de las variables dependientes yo las recuerdo como R, ¿verdad? Porque solamente van a parar a R. Aquí está. Y luego este U es la contribución de todo el conjunto de variables independientes. Si se fijan, este dominio es un subconjunto de ¿quién? Pues es un subconjunto de un R a algo que es la suma de este más este, etc. Ahí está. Bueno, definición 2. Una expresión de la forma f evaluado en todo ese vector, ¿no? Todo el vector que está contenido, o es un punto de este espacio, igualado con 0, se le llama ecuación diferencial parcial de orden K. Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial de orden K. Y aquí entran, pues, todas las ecuaciones diferenciales, ¿no? Parciales en esta definición, si lo piensan. Claro, con excepción de los sistemas, ¿no? Que voy a mencionar en unos minutos. Muy bien. Por ejemplo, la ecuación diferencial parcial más general de primer orden en dos variables independientes, vamos a decir que son x y y, ¿sale?
¿Cuál es la ecuación diferencial parcial más general en dos variables independientes de primer orden? Es una relación que contempla las derivadas parciales de primer orden, que solamente puede ser ux y uy, a la variable dependiente, que es u, y a las dos variables independientes, que son x y y. Y eso es igual con 0, que es una ecuación. La ecuación diferencial parcial más general de segundo orden en dos variables independientes, ¿quién sería? Acuerden que esa es la más general. La más general. Pues sería una relación que combina, que mezcla las segundas derivadas, que son estas que están aquí, miren, que es R, esto sería un punto en R a la 2 a la 2, ¿no? Acuérdense cómo es la regla, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? En este caso n vale 2 y k vale 2, entonces sería 2 a la 2 son 4. Entonces 4 es el número de segundas derivadas parciales de segundo orden, o sea, ux, x, uxy, uyx y uyy. Las de primer orden, pues solamente son 2, ux y uy, la variable dependiente, y las dos variables independientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, este elemento que está aquí es un elemento de R a la 9. ¿Ok? Es un elemento de R a la 9. Y esta expresión es la ecuación diferencial parcial más general. ¿Ok? Una primera simplificación aquí inmediatamente es que si pedimos, y lo cual lo vamos a hacer, que U pertenezca a funciones de clase C2 sobre U, ¿verdad? Entonces significa que estas dos derivadas parciales son iguales y nos podemos restringir de R9. De R9 nos podemos, sin problema, nos podemos restringir a R8. ¿Sale? R8. Y listo. Muy bien. Una solución de una ecuación diferencial parcial es una función phi de x tal que satisface idénticamente a la ecuación que define la ecuación diferencial parcial. Es decir, es una función phi de x igual a u, tal que cuando yo la sustituyo aquí, esto es una identidad. ¿Qué significa? Pues que yo la sustituyo aquí y obtengo idénticamente 0. Eso es una solución. ¿Ok? Esa es una solución. Evidentemente, esta solución se satisface en alguna región, ¿no? En algún subconjunto de Rn. ¿Sale? De hecho, de tal manera que encontrar este subconjunto de RNU, pues también es parte de encontrar la solución de la ecuación diferencial parcial. Es posible que la función además esté restringida a satisfacer otro conjunto de restricciones o condiciones auxiliares sobre la frontera de U. ¿Sí? Pueden ser condiciones de frontera o también pueden ser condiciones iniciales. ¿Ok? Condiciones iniciales, es decir, alguna condición que satisfaga la función en algún punto determinado. Por ejemplo, si el tiempo es una de las variables independientes, es muy común asociar a este tiempo una condición inicial o una condición asintótica. O sea, quiero que le pase algo cuando t tiene infinito, cuando t tiene a menos infinito. Cuando la x se refiere a una interpretación, vamos a decir, espacial, entonces podemos pensar que tenemos una condición de frontera. ¿Ok? Vamos a ver muchos ejemplos de esto, por supuesto. Todo el curso trata acerca de estas cosas, ¿no? Pero bueno, así a grosso modo, más o menos así tenemos la clasificación. Si yo le pongo una condición al conjunto o al espacio de soluciones para t, se le llama condición inicial. Y si yo le pongo una condición a las x, cuando x tiene una naturaleza espacial, entonces le vamos a llamar condiciones de frontera. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, una observación. Para las ecuaciones diferenciales parciales, siempre se va a mantener
la diferencia entre las variables independientes y la variable dependiente. ¿Ok? O sea, acuérdense que para las EDO había manera como de poder intercambiar ese papel. Para las ecuaciones diferenciales parciales no hay manera de poder intercambiar el papel entre las variables independientes y las variables dependientes. Si forzamos eso, bueno, pues llegaríamos a una EDO. ¿Ok? Pero bueno, yo ya no quiero EDOs, ¿no? Ok, bueno, aunque son irresistibles, vamos a llegar a ellas todo el tiempo. ¿Sí? Ok, ahora. En ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué significa un problema bien planteado? Pues un problema bien planteado, pues vamos a decir que es un problema bonito, ¿no? ¿Qué queremos de un problema bonito? Bueno, pues primero que tenga solución, ¿no? Por supuesto, y no solamente que tenga solución, sino que la podemos encontrar, ¿no? Y bueno, entre más condiciones le pidamos, esto es un problema pues, más fácil, ¿no? Entre menos cosas se complica. También queremos que la solución sea única. Queremos que la solución dependa continuamente de los datos y parámetros dados en el problema. Bueno, esta observación en este momento es un poco más abstracta. Significa que si yo cambio poquito los parámetros que definen a la ecuación diferencial, si yo cambio un poquito los parámetros, la solución cambia un poquito. Eso tiene que ver un tanto con cuestiones de estabilidad. ¿Ok? A veces esto tiene que ver con cuestiones de estabilidad. ¿Perfecto? Que el problema tenga solución, bueno, pues significa que la solución exista, ¿no? En este caso y en este curso, bueno, pues acuérdense, en este curso, que es un curso introductorio, le vamos a pedir a las funciones U que tenga tantas derivadas parciales que existan y que sean continuas, tantas como queramos, ¿ok? Porque hay otro tipo de soluciones, pues un poco más abstractas, las soluciones débiles, etcétera, etcétera, que se involucran pues una parte más profunda del análisis matemático, de la geometría diferencial, etcétera, etcétera. Pero eso no es para un curso introductorio de ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Bueno, ya que sabemos que es una ecuación diferencial parcial, ¿cómo se clasifican? Es decir, ¿cómo está el zoológico de ecuaciones diferenciales parciales? Bueno, tenemos la definición 4. Acuérdense, U es una función escalar, ¿no? Que va de U subconjunto de Rn a los reales. Decimos que una ecuación diferencial parcial es una ecuación lineal de orden K si tiene esta forma. ¿Sí? Si tiene esta forma, tal que, noten ustedes, esos operadores que están aquí van a ser derivadas, van a ser conjuntos derivadas que van a ser de primer orden, segundo orden, etcétera, hasta orden K. Pero tiene una condición, fíjese, no aparecen multiplicaciones de funciones derivadas, tampoco aparecen multiplicaciones derivadas con la función U, o sea, no aparece una U aquí multiplicando. Y estos términos que están aquí van a ser funciones que solamente van a depender de las variables independientes, al igual que este término f de x, ¿ok? Este f de x, cuando es diferente de 0, se le conoce como el término inhomogéneo. Cuando este f vale 0, decimos que la ecuación diferencial lineal de orden K es una ecuación homogénea. Entonces, ¿cómo se ve una ecuación diferencial parcial lineal de orden K? Se ve así, ¿ok? No hay productos de las u's o de las derivadas de u's, ¿ok? Todo lo que no es lineal es no lineal, trivialmente, ¿no? Por ejemplo, se dice que una ecuación es semilineal si tiene esta forma. Fíjense. ¿Qué cambia esta con la anterior? Este término que está aquí contiene a las derivadas de más alto orden. Tiene las derivadas de orden K. ¿Ok? Tiene las derivadas de orden K. De alguna manera, las semilineales significa que de alguna manera podemos separar estos términos. De alguna manera significa que los podemos separar, ¿ok? Del resto de las demás, fíjense. Porque aquí aparece una función o una relación que está mezclando a las
derivadas k-1, así, ¿no? Hasta las derivadas de primer orden a la variable dependiente y a la x. Esto que está aquí contiene o pueden contener potencialmente términos no lineales. O sea, en pocas palabras, es semilineal si yo puedo separar de manera... yo puedo separar las derivadas de orden k y este término es lineal, ¿ok? Entonces, fíjense, este es lineal y este puede ser no lineal. Evidentemente, si este es lineal, pues entonces tengo una ecuación lineal, ¿ok? Pero yo quiero semilineales. Se dice que es cuasilineal cuando yo puedo separar el orden más grande de las derivadas parciales, pero su función o su coeficiente sí que tiene derivadas parciales de orden menor. Entonces aquí explícitamente tengo multiplicación de derivadas con derivadas y esto es no lineal. No lineal aquí y acá. Se distinguen este tipo de ecuaciones, ¿no? Este tipo de términos, porque estas ecuaciones aún hay oportunidad de poder meterles mano. Entre más pura sea la definición de ecuación diferencial, es decir, una relación f, ¿no? Menos se le puede meter mano. O sea, fíjense, si se les presenta en la vida una cosa como estas, casi es imposible meterle mano, ¿no? Esto casi es imposible meterle mano. En cambio, si empezamos a hacer hipótesis como de este tipo, a estas expresiones, a estas formas de ecuaciones diferenciales parciales, se les puede meter mano con cierta generalidad, ¿ok? Entonces, de alguna manera son las condiciones mínimas como para poder manipularlas y poder decir algo acerca de ellas. De tal manera, como les comento, entre más pura queda la definición de ecuación diferencial parcial, es casi inaccesible poder decir algo acerca de ella, algo acerca de su espacio de soluciones, ¿no? Es muy complicado. Entonces, la ecuación diferencial, ¿no? Esta la más pura, digamos, es completamente no lineal si esta depende no linealmente de las derivadas de mayor orden. ¿Qué significa? Pues que las derivadas de mayor orden, ¿no? que tengan, no sé, algún cuadrado, ¿no? ¿Me explico? O que tenga aquí multiplicado por otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si los términos de mayor orden dejan de ser lineales, digamos, ¿no? Así, eso ya se dice es completamente no lineal. Una ecuación diferencial parcial no trivial, ¿no? Que no sea de la forma, lineal, pues se dice que es una ecuación diferencial parcial no lineal. O sea, todo lo que no tenga esta forma es no lineal. Ahora, ¿a qué me refiero con no trivial? Bueno, pues porque algo que no es de esta forma, pues es 0 igual a 0, ¿no? Bueno, pues esto no tiene chiste, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, en resumen, yo puedo tener 5 criterios para clasificar ecuaciones diferenciales parciales. Un criterio es el orden de la ecuación diferencial parcial, ¿no? El orden clasifica. El número de variables independientes también clasifica. También el número de variables dependientes también clasifica, pero eso ahorita las voy a mencionar. La linealidad también clasifica, si son lineales o no son lineales. Cuando son lineales, por ejemplo, y a modo aquí de un ejemplo, vamos a fijarnos en las lineales con dos de segundo orden. Las lineales de segundo orden se pueden clasificar aún. Se pueden clasificar en ecuaciones elípticas, hiperbólicas, ultrahiperbólicas y parabólicas. Va a depender mucho de estos coeficientes, ¿no? Por supuesto. Eso lo vamos a ver. También la homogeneidad clasifica, ¿no? Tengo una ecuación homogénea, una ecuación no homogénea, acuérdense, ¿no? Aquí, si este término es 0, ¿no? Si esto es 0, tenemos una ecuación homogénea. Si f de x es idénticamente distinto de 0, tenemos una ecuación inhomogénea. Y también el tipo o la naturaleza de los coeficientes también la clasifican. Miren, por ejemplo,
Si yo tengo una ecuación semilineal y estos coeficientes son constantes, bueno, pues eso también ayuda, ¿no? Clasifica. Recuerden que en ecuaciones diferenciales ordinarias se puede decir mucho de las ecuaciones con coeficientes constantes. Entonces, en ecuaciones diferenciales parciales pasa algo similar. Muy bien, a continuación vamos a generalizar un poco y vamos a definir ahora lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, para ello, la generalización consiste en modificar las incógnitas. Ahora vamos a considerar una función vectorial que tiene como dominio un subconjunto de Rn como antes, pero ahora va a Rn. Eso significa entonces que vamos a tener un conjunto de m incógnitas y vamos a tener también un conjunto de m ecuaciones. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es una función vectorial que, bueno, pues debido a estas modificaciones, el dominio de esta función se modifica de esta forma. Noten que ahora pues hay que incorporar la información de las m incógnitas. Y entonces, si yo tengo una función de este estilo, una expresión de esta forma, donde, bueno, pues claramente esto pertenece a algún r a la algo, ¿no? Que es la suma de todos estos, aquí es 1, ¿no? De todos esos números. Entonces vamos a tener ahora lo que se conoce como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de orden K. ¿Ok? Y bueno, como ya lo mencioné, pues aquí U va a ser ahora una M tupla, ¿no? Va a ser un U1, así hasta UM. Y bueno, es común asumir que se tenga el mismo número de ecuaciones incógnitas. Sin embargo, esto no podrá ser así. O sea, en general, podríamos tener sistemas, digamos, donde el número de ecuaciones sea más grande que el número de incógnitas y viceversa, ¿no? Podemos tener los llamados sistemas sobredeterminados, ¿no? Etcétera. Y también hay que comentar como observación que estos sistemas de ecuaciones diferenciales parciales también se pueden clasificar de acuerdo a los criterios comentados anteriormente. Este curso trata con ecuaciones, no con sistemas de ecuaciones, sino trata con ecuaciones. Y más aún, este curso trata con ecuaciones lineales. Recuerden que es un curso introductorio. Sin embargo, a modo de ejemplo, bueno, pues tenemos toda una colección de ecuaciones de distintas naturalezas con aplicaciones en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Hay un conjunto de ecuaciones que son clásicas. A modo de ejemplo, las ecuaciones lineales, bueno, pues son algunas de ellas, son estas que se muestran en esta tabla. Esta tabla es de Levans. Tenemos la ecuación de Laplace, ¿no? La ecuación de Helmholtz, la ecuación de transporte, la ecuación de Liouville, la ecuación de calor, la ecuación de difusión, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Kolmogorov, etcétera, ¿no? Tenemos ecuaciones que modelan distintos fenómenos en varios rubros: electromagnetismo, mecánica cuántica, comunicaciones, fenómenos ondulatorios, fenómenos de difusión, fenómenos de vigas, etc. Y también tenemos ecuaciones no lineales, ¿no? Ecuación de diagonal. Tenemos las ecuaciones de Monge-Ampère, etcétera, ¿no? Tenemos toda una colección de ecuaciones. Esta, por ejemplo, es muy famosa porque es una de las primeras ecuaciones que se trabajó, que tiene soluciones de las llamadas tipo solitón. Y tenemos toda otra colección, ¿no? Ecuaciones que vienen de la teoría cuántica de campos, ecuaciones diferenciales parciales que existen por ejemplo, en finanzas, etcétera. Es decir, la teoría de ecuaciones diferenciales tiene aplicaciones casi sin temor a equivocarme en todas las áreas del conocimiento, incluso en las ciencias sociales, por ejemplo, se pueden modelar cosas muy interesantes. También tenemos sistemas de ecuaciones
Por supuesto, tenemos sistemas lineales. Hay algunas ecuaciones famosas, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. También tenemos sistemas no lineales, ¿no? Por ejemplo, las que describen un fluido real. Y en fin, aquí faltan muchas, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones de campo de Einstein para que se utilizan en la relatividad general, etc. La verdad es que no terminaríamos de enunciar estos ejemplos, ¿no? Hay catálogos, hay libros, ¿no? Que son handbooks, ¿no? de estas ecuaciones. Ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales, ordinarias, parciales, etc. ¿Ok? Bueno, ¿cómo resolver una ecuación diferencial parcial? Bueno, en general es un problema abierto. Y más si nos adentramos hacia las cosas no lineales. Es un problema lejos de resolver. ¿Ok? Y en general, los métodos de solución que existen son métodos artesanales. Algunos son una serie de trucos que funcionan para un conjunto de ecuaciones y se elevan a la categoría de métodos, digamos, ¿no? Como son separación de variables, ¿no? Las técnicas que provienen de transformaciones integrales. Aquí está, por ejemplo, Laplace, ¿no? Fourier, que son los más populares. También están los cambios de coordenadas, ¿no? Que a veces encontrar el cambio de coordenadas es más difícil que resolver la misma ecuación. Por supuesto, están los métodos numéricos, los cuales han implicado un gran avance en la teoría de ecuaciones diferenciales y en sus aplicaciones. Entonces, es muy importante los métodos numéricos. También están otras cosas como métodos perturbativos, por ejemplo, para cuestiones de ecuaciones no lineales. Hay otros métodos un poco menos conocidos, ¿no? como las técnicas de impulso-respuesta. Ecuaciones integrales, ¿no? También es muy popular. Cálculo de variaciones. Expansión en eigenfunciones, ¿no? El problema de Sturm-Liouville. También están otros que vienen de métodos geométricos, ¿no? Como el método de las características, las cuales vamos a trabajar un poco en la primera parte de este curso. Y hay otras cosas que también no son muy populares en los cursos de licenciatura, que son los métodos de simetrías. Esto es la teoría de Sophus-Lie. Y hay otras cosas mucho más profundas, ¿no? como el método de la transformada de dispersión inversa, el cual pues resulta útil para encontrar soluciones n solitón en ecuaciones no lineales. Es decir, existe toda una colección de métodos, ¿no? Pero insisto, todos son artesanales. Ninguno de estos métodos es de carácter universal. ¿Ok? ¿Cuáles son las dificultades típicas al momento de resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, pues con muy pocas excepciones uno puede comentar lo siguiente. Las ecuaciones diferenciales no lineales son más complicadas que las lineales. ¿Ok? E insisto, este curso solo trata con ecuaciones lineales. También podríamos decir, en general, ¿no? que las ecuaciones de mayor orden son más difíciles que las de menor orden. ¿Okay? También podemos comentar que los sistemas de ecuaciones son más difíciles que resolver una sola ecuación. Sobre todo, gran parte de la dificultad, independientemente si es lineal o no lineal, también viene de los acoplamientos. También podemos decir que la dificultad de una ecuación diferencial parcial crece con el número de variables independientes. ¿Okay? Y bueno, pues es una realidad que para la mayoría de las ecuaciones diferenciales parciales no es posible encontrar su solución en términos de expresiones explícitas. Aquellas que admiten soluciones analíticas, bueno, son algunas cuantas, pero casi la mayoría, ¿no? Y más cuando trabajamos con aplicaciones, ¿no? en el mundo real, es muy común que la única solución que se tenga es la numérica. ¿Ok? Y bueno, pues aquí termina este primer material, que es la introducción. Son ideas muy generales de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, pues algunos libros que utilicé en algún momento para hacer este material son el Evans, ¿no? la primera parte, el libro de Strauss y el libro de Farlow. Muy bien, hasta pronto.